En todos los países hay héroes. Estos que se consideran héroes se les recuerda, se les honra, porque hicieron algo, tuvieron valor. Los héroes necesariamente son hombres valientes que pues hicieron algo que cambió la historia. De no haber actuado, pues hubieran pasado otras cosas, hubiera sido la historia de otra manera. Por eso son héroes, por ser valientes. Pero no es un hombre valiente el que no tiene miedo. El hombre valiente es aquel que tiene miedo, pero a pesar del miedo, vence su miedo y hace lo que debe hacer. Hace lo que debe hacer. O sea, todos los demás que no son héroes debían haber hecho lo que hizo el héroe, pero no tuvieron el valor de hacerlo. En el pueblo de Israel hubo hombres muy valientes y uno de los más conocidos por su valentía es el rey David. Pero él tuvo a su alrededor un grupo de hombres valientes que lo ayudaban a hacer su obra, a hacer su nación. Y de eso trata esta sección, el capítulo 23 de Segunda de Samuel. Vamos a estar hablando de los versículos 8 al 39. Vamos a leer en este momento nada más el versículo 8. Dice así la palabra. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos nuevamente gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a entenderla correctamente, que tú la apliques en nuestras vidas por medio de tu Espíritu, que nos des de tu Espíritu para entenderla, para absorberla como lo que es, como la fuente de nuestra vida, de nuestra salvación, y que pues tenga un efecto en nosotros, cambiando nuestra manera de verte, que te podamos conocer a través de tu palabra, y que tú hagas tu obra a través de ella también. Pedimos que todo sea para tu gloria, lo que es el nombre de Cristo. Amén. Bueno, los primeros 7 versículos de este capítulo se refieren a las últimas palabras de David, en el sentido profético. Forman un salmo que habla del futuro gobierno del pueblo de Dios por medio de un gobernante justo, que gobernará basado en el temor de Dios. Nunca hubo un gobierno así en Israel. El gobierno de David, aunque él era un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo periodos oscuros. En un momento se apartó del temor de Dios y cometió graves injusticias, abusando de su posición como rey. Adulteró y asesinó. Hubo consecuencias muy dolorosas para él y para toda la nación. Lo que lo había sostenido era la gracia, por medio de un pacto eterno que Dios hizo con él
con promesas inquebrantables de parte de Dios. David reconoció que ni él ni su casa eran lo que debían ser. Como Pablo dijo en 1 Corintios 5:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tanto los descendientes de David entonces, como los creyentes hoy, han recibido una gracia. Han recibido una gracia para que perdure. Pero es necesario esforzarse en la gracia. Como le dice Pablo a Timoteo, que para que no ocurra que alguno deje de alcanzar. En Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando David se apartó de la gracia, cayó. Lo mismo sucedería a sus descendientes o a los creyentes actuales. Cualquiera que se aparta de la gracia caerá. David cayó por ese motivo, y por ese mismo motivo cayeron muchos otros grandes hombres de Dios. Sin embargo, tuvo grandes momentos y victorias. Puso las bases firmes del reino, consiguiendo la lealtad incondicional de hombres que lo admiraban y le eran incondicionalmente fieles, que destacaron en su servicio y son enlistados para reconocer sus valiosos servicios a favor del rey y del reino. Pero ese reconocimiento que tenemos aquí por escrito, y podemos leer sus nombres, es una sombra de lo que ocurrirá en el reino de Cristo, el único Rey justo. Sus siervos recibirán de él las recompensas que les dará, porque el juez justo distribuirá entonces las coronas de vida, de justicia y de gloria. Estas coronas específicamente las menciona la Escritura. El reino de Dios va avanzando en la tierra y va creciendo cuando las personas reconocen al Rey y voluntariamente se someten a su gobierno. El dirigente no es nada sin sus seguidores. Un rey sin súbditos no es rey. Un gobernante no puede mantenerse a sí mismo. Todos dependen en mayor o menor medida del consejo, la ayuda y el apoyo de otros muchos. Y también, en mayor o menor medida, todos son necesarios. En el reino de Cristo, todos deben aportar, y algunos lo hacen en mayor medida que otros. En el reinado de David, hay quienes tuvieron un papel significativo ayudando a David a hacer de Israel una nación segura, con un rey respetado y reconocido por todas las naciones alrededor. El autor del libro de Samuel nos da una lista de los más destacados. Algunos nombres
son conocidos, ya hemos sabido de hechos de estos hombres, pero otros no se mencionan más que aquí en este pasaje y en el pasaje paralelo a este de Crónicas 11, que narra también estas mismas cosas. Entonces, los tres valientes, primero, en el versículo 8, empieza con estos tres. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Cuando Dios llama a un hombre para llevar a cabo un servicio especial para los intereses de su pueblo y su reino, levanta también a los que van a apoyar y ayudar a esto y los coloca donde van a ser útiles. Algunos están a la vista de todos y otros estarán en un segundo plano y tal vez sin ser vistos o notados. Pero al final, cada uno recibirá el debido reconocimiento. Así fue aquí. David nunca hubiera logrado las victorias que tuvo sin que la providencia lo hubiera dotado con oficiales leales y valientes. Estos hombres no necesariamente empezaron como hombres valientes. Muchos de ellos fueron algunos de los hombres angustiados, endeudados e inconformes que siguieron a David a la cueva de Adulam. Fueron a refugiarse a su lado cuando David era un pobre, no conocido, de pobre condición. Él era considerado un prófugo, un rebelde, era un fugitivo, y ellos fueron con él y le permanecieron fieles durante toda su vida. Vemos después otros episodios, apariciones de Absalón, la misma persecución de Saúl, y ellos nunca abandonaron, fueron incondicionalmente leales. El primero que se menciona es José Basebet el Tacmonita, dice llamado Adino Esnita. Dice que era el principal de sus capitanes, es decir, su principal consejero militar. Además de su sabiduría militar, tenía una fuerza y un valor extraordinarios. Aquí dice que mató a 800 hombres en una ocasión. En Crónicas 11 dice que fueron 300. Esto quizás se debe a diferentes registros, pero de cualquier manera, su caso se parece al de Sansón, que fue dotado de una fuerza sobrenatural. Y Dios puede dar capacidades extraordinarias a un hombre para hacer lo que él se ha propuesto. Pablo, el principal de los apóstoles, alguien puede discutir si fue el más importante, pero fue muy sobresaliente. No fue solo enriquecido con una sabiduría inusual, sino que era más poderoso que cualquier otro para derribar fortalezas de Satanás. Dice los versículos 9 y 10. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel.
Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Eleazar era el segundo de los valientes de David, uno que se comportó valientemente en un momento de mucho apremio. Nada más se dice de ella. Este hijo de Dodo era uno de los 3 valientes que le permitió a su señor el rey, hacer frente con éxito a los filisteos que se habían reunido en un gran número para una batalla y por alguna razón el ejército se había apartado de él y él estaba sobre el ejército, se había alejado. Eleazar se negó a huir delante de un ejército bien organizado, de fuerzas agrupadas del enemigo, y no solo se mantuvo firme con valor, sino que tomó la ofensiva y con su confianza en el Dios viviente, él cayó sobre una gran cantidad de ellos y los mató. Es recordado porque a pesar del cansancio de una larga batalla y que se había quedado solo, no soltó su espada y Dios le dio una gran victoria, usando su perseverancia y su fidelidad. Eleazar no se detuvo cuando su obra estuvo hecha a la mitad, sino que siguió llevándola a cabo mientras todavía le quedara algo de fuerza. Nosotros estamos en una época en que amamos la comodidad. A nadie le gusta el trabajo arduo y con facilidad nos desalentamos cuando hay dificultades. Dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Incidentes como este se registran no solo para que sepamos lo que pasó, sino también para nuestra inspiración, porque debemos imitar sus ejemplos para no avergonzarnos ante nuestro Rey. Dice, aquel día Jehová dio una gran victoria. Es la fe valerosa la que Dios se deleita en honrar, así como lo había demostrado unos pocos años antes, cuando David, como un muchacho, había derrotado y vencido al gigante Goliat. Lo que el Señor recompensa es la perseverancia de la fe. También como se demostró cuando Israel había marchado alrededor de las murallas de Jericó por 7 días. Sin duda Dios infundió a este ejército de los filisteos un terror tan grande como el valor que él había dotado a Eleazar. Pero él nunca abandonó su deber, aunque se había quedado solo. Recordando otra vez a Pablo, él estuvo solo una y otra vez. Nunca usó el abandono de otros como una excusa para bajar la intensidad de su esfuerzo. En una de sus cartas a Timoteo le lamentó, le dijo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Segunda Timoteo 1:15. Más adelante, en esa misma carta, 4:16 y 17, escribió: en mi primera defensa
ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Dicen los versículos 11 y 12. Después de este fue Sama, hijo de Ararita. Los filisteos habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y mató a los filisteos. Jehová dio una gran victoria. En una de las invasiones de los filisteos, el pueblo de Israel estaban recolectando su alimento. Llegaron los filisteos, los atemorizaron y ellos huyeron del campo donde estaban cosechando lentejas. Pero hubo uno que se negó a dejar lo que sería su alimento a los saqueadores y decidió defender la provisión de su pueblo. Y con la ayuda de Dios los derrotó por completo. Aquí está otro hombre valiente del que no sabemos nada excepto por esta breve mención. Muchos que recibieron poca atención de sus compañeros en el tiempo presente recibirán el honor de Dios sin importar lo poco conocidos que sean o lo desapercibido que haya pasado su labor. Nada que se haga con fe, ningún servicio que se haga por el bien de su pueblo, Dios lo olvidará. Como es debido, la victoria se le atribuye a Dios. Jehová dio una gran victoria. Sin importar la habilidad, el valor o los instrumentos usados, toda la alabanza se debe dar solo a Dios, porque nada tenemos que no hayamos recibido de arriba. Por el pacto eterno viene la gracia de Dios y Él es el que nos proporciona toda la ayuda que necesitamos en nuestro estado temporal. El pacto perpetuo que Dios hizo con sus elegidos en la persona de Cristo garantiza que la provisión de cada una de sus necesidades en este mundo está en sus manos. La intervención del Señor a su favor, ahí está, siempre que se requiera, y el levantar fieles que ayuden en cada hora de necesidad. Ningún logro se debe al hombre, y lo único que se debe alabar el hombre es el conocer a Dios. Dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto el que se viere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo de Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tenemos otro incidente, el agua de Belén, los versículos siguientes, dice el 13 y 14. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega Rabí, en la cueva de Adullam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim.
David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. No se les identifica por nombre, pero esos tres jefes muy probablemente son los mismos que se mencionan antes. Por las circunstancias detalladas en este episodio, se nos lleva a la época en que David estaba huyendo de los intentos homicidas de Saúl y se escondía en la cueva de Adulam. No era un momento en el que él tuviera poder ni popularidad, pero estos tres oficiales apoyaron su causa en este momento de humillación y debilidad. Eran seguidores fieles y desinteresados en las buenas y en las malas. David había nacido en Belén como un presagio del lugar de la encarnación de su hijo mayor y Señor. Pero en esos momentos esta ciudad estaba ocupada por los enemigos de Dios y de su pueblo. Se habían visto obligados a huir de la ciudad y David estaba en la cueva. Pero el Señor no se olvidó de David y movió los corazones de otros para que lo buscaran y le ofrecieran amistad y fiel servicio. Este pasaje describe algo que ocurrió en ese tiempo o un tiempo posterior, cuando David regresó a la cueva después de haber estado con los filisteos, después de una batalla con los filisteos. Dice el versículo 15, y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Era verano, era la época de la cosecha, pues hacía calor y David estaba sediento. Tal vez el agua escaseaba en Adulam y David expresó en voz alta su deseo de tomar agua del pozo cercano al lugar donde él nació. Pero no era tanto el deseo de tomar un agua en particular, sino que tomar agua de ese pozo representaba que había sido recuperado ese territorio de manos del enemigo, por lo que se podía tomar de esa agua libremente, lo que en ese momento era imposible. Era un anhelo de la libertad de su ciudad. No fue una orden, ni siquiera una petición, sino un deseo que él expresó en voz alta. Los tres valientes no necesitaban otra cosa. Fueron inmediatamente para cumplir el deseo de David, tomando grandes riesgos personales. En esto se ve que lo tenían en muy alta estima y lo valoraban tanto que estaban dispuestos a enfrentar los mayores peligros para servir. No esperaban nada a cambio. David no había sido coronado, no era rey, no podía recompensarlos de ninguna manera por sus servicios. No se había dado ninguna orden, ni se había comisionado a nadie para obtener el agua de Belén. Fue suficiente que su amado Señor lo deseara. Perdieron temor por los filisteos y solo buscaron agradar a David, y el temor por sus enemigos desapareció. Si comparamos nuestra devoción por Cristo con la devoción de ellos por David, seguramente nuestra devoción será muy débil. Los obstáculos que nosotros tenemos que enfrentar son insignificantes comparados con los peligros
que los amenazaban a ellos. En los versículos 16 y 17. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beber. Los tres valientes hicieron esto. Estos tres hombres habían respondido espontáneamente a un deseo que oyeron de labios de su líder, y estimaron ese deseo más valioso que sus vidas. No sabemos si lo hicieron con la fuerza de la espada o por medio de una estrategia, pero de cualquier manera tenían que abrirse paso entre todo el ejército filisteo para llegar al pozo. Obtuvieron y llevaron a David la deseada agua. La devoción que mostraron hacia David, junto con el valor y la determinación, no se quedó en la persona de David. Él consideró que el agua obtenida de esa manera era como obtenida por el precio de la vida de ellos, de su sangre. Beberla sería como beber la sangre de ellos. Esa agua era demasiado valiosa para simplemente beber. El único uso que se le podía dar era ofrecerla a Dios como una de las libaciones que eran derramadas sobre los sacrificios como una ofrenda. Y él tomó esa agua y la derramó para Dios. Entonces, todos los sacrificios y ofrendas señalan el sacrificio de Cristo. Y esa agua derramada por David, él la derramó para Jehová. Es una ofrenda. No era vino, que era lo que se derramaba en las libaciones, pero era prácticamente sangre, que equivalía a un sacrificio. Lo que se sacrificaba y lo que se debe sacrificar es lo más valioso, si no, realmente no es un sacrificio. Cristo derramó su ser, derramó su sangre, y al hacerlo derramó su vida como una ofrenda a Dios. Dice Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, pagado por los transgresores. El apóstol Pablo se convirtió en una libación para la iglesia, basándose en que la libación se derrama sobre un sacrificio. Pablo considera el sacrificio y servicio de la fe de los creyentes como la base para que él se derrame en libación. En Filipenses 2:17 escribe Pablo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos nosotros. Nuestro anhelo debería ser entregar lo más valioso que tenemos y derramarlo para nuestro Salvador.
Los versículos 18 y 19, de Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él es el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. No se dice cuándo ocurrió este episodio. Lo que sabemos es que sin duda se llevó a cabo por una capacitación divina de este hombre para hacer un servicio extraordinario para el bien del pueblo y beneficio del rey de David. Abisai era hermano de Joab, el conocido general de David, pero él no aparece en la lista, aunque sin duda era un hombre de gran valor, de mucho valor, un hombre valiente. Su carácter lo hace aparecer como un impío que buscaba mantener su posición y su lealtad era para él mismo, para sí mismo. Entonces no merece un lugar aquí. Dice Proverbios 10:7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. En los versículos 20 a 23. Después, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de cárcel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaban nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y le puso David como jefe de su guardia personal. Aquí los leones de Moab eran unos guerreros célebres, famosos entre los moabitas. Se les da el nombre de arieles, leones, pero eran guerreros, los mejores guerreros de Moab. Podían ser temibles, pero Benaía fue y los mató. Después, en un clima hostil, no se detuvo y mató a un león durante una nevada. Nuestro celo nos debe relajar en un tiempo difícil. Los soldados de Cristo no pueden esperar que siempre todo los favorezca. Aunque están comprometidos con la mejor causa, encontrarán obstáculos formidables y deben aprender a soportar lo que venga y comportarse como hombres valientes. Que matar a León es una figura del siervo de Cristo que resiste con éxito al diablo, que siempre está buscando a quien devorar. Que derrotar al gigante egipcio es una figura del creyente venciendo al mundo, porque Egipto siempre ha sido un símbolo del sistema mundial que se opone a Dios y a su pueblo. Lo que vence al mundo es la fe, dice Primera de Juan. La fe capta lo bueno de las promesas de Dios
nos capacita para rechazar los males del mundo. Al igual que Abisai, de Benaía no se dice, se nos dice más bien que no igualó a los tres primeros. David lo hizo jefe de su guardia personal. Después Salomón lo mandaría a ejecutar a Joab y lo haría jefe, bueno, general del ejército en lugar de Joab. Por último están los 30, dicen los versículos 24 a 39. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. Elhanan, hijo de Dodo de Belén, Sama, Arodita, Elika, Arodita, Eles, Paltita, Ira, hijo de Iques, Tecoita, Abieser, Anatoita, Mehunaí, Usatita, Salmón, Ahoita, Marraí, Netafofaita, Eleb, hijo de Bana, Netofatita, Ita, hijo de Ribai, de Gaba, de los hijos de Benjamín, Benaía, Pelonatita, Yai del arroyo de Gaz, Adía, Elbón, Arabatita, Asmabet, Barumamita, Eliaba, Salbamita, Jonatán de los hijos de Gesed, Sama, Arabita, Ahiam, hijo de Sarar, Araíta, Elifetel, hijo de Absai, Asbai, hijo de Maca, Eliam, hijo de Altofel, Gironita, José, Carmelita, Paraí, Arabita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amita, Naraí, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarvia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urias, entero, 37 por todos. Finalmente se da una lista de hombres valientes. No se detallan las hazañas que hicieron, pero los más conocidos son Asael, el otro hermano de Joab, Abisai, Eliab, hijo de Altofel, que era el padre de Betsabé, y muestra que Altofel era el abuelo de Betsabé, lo que explica el odio de Altofel por David. Dice en 2 Samuel 11:3, envió David a preguntar por aquella mujer, le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. El último en la lista de honor es Urías Eteo, un hombre leal a toda prueba y que merece ser tenido en cuenta. Su mención nos recuerda que David, a pesar de toda su grandeza y todas sus cualidades, era un hombre pecador con una imperiosa necesidad de la gracia y del perdón de Dios. Estos hombres notables fueron el fundamento de la grandeza del reino de David. Ellos no vinieron a David como grandes hombres, sino que Dios usó el liderazgo de David para transformarlos de ser hombres en angustia, deuda y descontento, que se encontraron con David en la cueva de Adulám, en hombres valientes. Las hazañas de los valientes de David son notables. Cada uno de estos hombres era completamente leal a David y con una devoción inquebrantable, hasta el grado de arriesgar sus vidas por el bien de su reino. Si estos hombres
estaban tan dispuestos a entregarse de tal manera al servicio de un rey terrenal, los siervos de Cristo, el Rey Celestial, cuanto más deben entregarse a Él con una devoción total y servicio desinteresado para el avance de su reino, para lograr lo que cada uno de ellos hizo. Fue equipado por Dios, por su fuerza, por todo lo que tenía, que venía desde lo alto. También Dios nos equipa para luchar nuestras batallas. Nos ha provisto de, entre otras cosas, de la armadura de Dios. Pero lo que da ese resultado es el valor que debe tener cada uno. Porque lo contrario del valor, en contraste con el valor, está la cobardía. El cobarde no hace lo que debe hacer por miedo. Dice el libro de Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, ser cobarde es equivalente a ser incrédulo, abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. El cobarde es el que deja de hacer lo que tiene que hacer por miedo. Uno que es cobarde no puede ser leal, no será leal a Cristo. La determinación de ser leal es una obra, esa es la obra que hace el Espíritu en cada uno de los soldados de Cristo. Todo creyente es un soldado de Cristo, está en esta guerra, en este mundo, en una guerra espiritual. Esta determinación es la que da la lealtad a toda prueba a Cristo. ¿La tienes? ¿Qué harías? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el pueblo de Dios? ¿Qué harías por Cristo?